Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Si algo bueno está ya quedando de esta pandemia es la sensación de que nuestra vida sobre este planeta es más frágil de lo que pensábamos. El virus ha hecho que nos demos cuenta de que nuestro estilo de vida, nuestra forma de consumo, de crecimiento económico no son sostenibles. Por eso, a pesar de que estamos en una crisis causada por una enfermedad, siento yo que cada vez más gente entiende que esto no es una cosa aislada. Ha resonado en medio de esta crisis, por ejemplo, el aumento de la deforestación en la Amazonía. Y es positivo que cada vez entendamos más que hoy, a pesar de tener esta pandemia, mañana podríamos tener una sequía o pasado mañana una inundación, que son parte de un fenómeno similar. Esto no pasó con la última pandemia. Después de la gripa española de principios del siglo XX, un virus que mató a alrededor de 100 millones de personas, no ha matado todavía a 100.000. Después de esa pandemia, en cambio, la humanidad no sintió esa sensación de fragilidad. Todo lo contrario, el mundo siguió con otra guerra mundial, la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, luego con el periodo de crecimiento económico e industrial más grande de la historia de la humanidad. Eso parece que no será el caso después del coronavirus. La pospandemia dejará, creo yo, una convicción más profunda sobre la necesidad de cambiar la manera de vivir en el planeta para garantizar nuestra propia supervivencia en el futuro. En ese contexto, Colombia está en una posición muy privilegiada. Es un país mega biodiverso con cientos de etnias indígenas, una riqueza cultural enorme, una reserva de bosque amazónico también gigantesca. Nada resume mejor esa riqueza y lo cerca que estamos de dilapidarla que el problema del pueblo Nucac del Guaviare. Unos indígenas al borde de la extinción con un resguardo de selva más grande que el departamento de Caldas. Hoy tenemos que aceptar que no sabemos cómo sacarle provecho a esa riqueza. De hecho, para sacarle provecho solo sabemos destruirla con ganadería, por ejemplo. Y ahí hay que hacer muchos esfuerzos más. El tema de los bonos de carbono, los pagos por servicios ambientales, hay que materializar esas promesas. Pero mientras tanto es fundamental que entendamos que esta riqueza que se está destruyendo, la estamos destruyendo antes de poder aprovecharla. Y el riesgo, lo más triste sería que cuando llegue el momento en el que ese bosque sea rentable de alguna forma, ya no quede nada y ese sea nuestro futuro. Aquí arranca Zona Franca. Y volvemos a hablar del tema ambiental en medio de la pandemia, precisamente por esa sensación de fragilidad que está causando esta crisis del coronavirus. Fragilidad y cuarentena que estamos viviendo en las ciudades, pero que no se está viviendo en el campo colombiano, especialmente en la Amazonía. Esta semana salió el boletín de alertas tempranas de deforestación de los últimos 3 meses del año pasado. Y ya en ese momento había un pico en la deforestación. Esta gráfica muestra la deforestación histórica en Colombia desde 1990 y hemos destruido la línea azul, es el total deforestado nacional, cientos de millones de hectáreas. La línea roja es la deforestación en la región amazónica. Entonces, fíjense que Colombia en las últimas 3 décadas ha destruido una cantidad de bosque enorme a un ritmo sostenido de cerca de 300.000 hectáreas hasta más o menos el año 2009. Ahí el país logró una gran reducción en la deforestación, pasamos de 282.000 hectáreas al año a cerca de 166.000. Ese valle que empieza en el 2010, 2011, sigue hasta el 2012, 2013, 2014, empieza a subir estrepitosamente en el año 2015, luego de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. En el año 2018 vemos que hay una ligera descenso que el gobierno nacional obviamente cacareó como un gran logro. Ese descenso todavía no sabemos si va a ser sostenido. Los datos que están saliendo ahorita de esos reportes tempranos nos están mostrando que puede que no sean datos sostenidos, puede que en el 2019, según me cuentan algunas fuentes en el gobierno, las que hacen el monitoreo, la deforestación está de nuevo teniendo un pico alto.
y está teniendo un pico alto a pesar de que este país tiene uno de los esquemas de protección, sobre todo de la región amazónica, de nuestra zona más biodiversa, de la gran reserva estratégica de vida que tiene este país. Tiene un esquema de protección que no tiene ningún otro país amazónico. Hemos oído hablar nosotros mucho de los parques nacionales y estamos muy orgullosos de nuestros parques, y en la cabeza del colombiano común y corriente esa es la gran figura de protección de la Amazonía. Y aquí esto es un descubrimiento, hay algo de lo que hay que apropiarse. Les voy a mostrar que los resguardos indígenas son una fuente de protección incluso mayor. Entonces, esa es la Amazonía colombiana, ¿cierto? De lo cual el 51% de nuestro territorio total. Esos son los parques naturales. Y esos son los resguardos indígenas, lo que está en verde. Hay algunos traslapes entre los dos, pero juntos los resguardos indígenas cubren y protegen cerca del 53% de la Amazonía colombiana, un área similar a Inglaterra. Junto a los parques, casi el 70% de la Amazonía colombiana está protegida bajo un resguardo o un parque, que tiene la misma protección constitucional. Una vez algo es titulado como resguardo o parque, nadie puede tener un título de esa tierra. Se vuelve inembargable, imprescriptible, para siempre. Toda esa protección le da a la Amazonía colombiana una protección de sus bosques de cerca del 70%. Esto es enorme, es un privilegio que tenemos, un privilegio en el que hay que nombrar a un presidente en especial, a Virgilio Barco. Esta foto es de Virgilio Barco en los años 80, a finales de los años 80, al titular el resguardo más grande de Colombia, uno de los más grandes del mundo, que se llama Predio Putumayo. Esa imagen es tomada en el resguardo dentro de las instalaciones de la Casa Arana, donde históricamente se esclavizaron a miles de indígenas. Allá fue Barco a titular ese resguardo y fíjense lo curioso, el funcionario que está sentado sobre la mesa ahí enfrente a los trofeos, ese es el joven Juan Manuel Santos. Sin embargo, para reconocer, además de a Barco, detrás de este proceso hay que hablar de Martín von Hildebrandt, un antropólogo, el fundador de la Fundación Gaia, que asesoró a Barco en todo ese periodo. Pero Barco realmente tenía una visión, valga la redundancia, visionaria. Les voy a leer algo de lo que dijo Barco en 1990 a propósito de este proceso masivo de titulación de resguardos indígenas. Abro comillas. El principio que ha orientado al gobierno colombiano para la creación de la reserva indígena más grande del mundo, está hablando de Predio Putumayo, es relativamente simple. Se basa en el criterio de que los conocimientos, las estructuras sociales y las formas de supervivencia de las comunidades indígenas han demostrado históricamente que en sus manos se ha mantenido el aire puro, el agua limpia y la estabilidad climática del planeta. Esto es 1990. Despojarlos de sus territorios implicaría la destrucción de la selva, el secamiento de los ríos y el aumento excesivo del calor en el mundo entero, causando desastres en todos los países. Un presidente visionario a quien seguimos reconociendo. Este proceso fue continuado después por otros presidentes como Ernesto Samper, como César Gaviria, incluso hasta la época de Andrés Pastrana. En la época de Ernesto Samper y de César Gaviria, de hecho, se tituló el resguardo Nucac. Es uno de los resguardos más grandes del Guaviare, el más grande del Guaviare, cubre cerca del 20% de ese departamento amazónico, pero está amenazado. Está amenazado, como les mostramos en el especial de ayer, por la deforestación, por el acaparamiento de tierra. Aquí vamos al extracto del especial, Vivi, me voy a desordenar. Voy a mostrarles aquí un resumen de lo que fue ese especial, que está en YouTube para que todos ustedes lo vean, si lo quieren ver o si lo quieren repetir. Volvimos a la Amazonía colombiana, al departamento del Guaviare, detrás de la historia del pueblo Nucac. Los indígenas Nucac son los últimos indígenas recolectores, cazadores y nómadas que conocemos en Colombia. Fueron los últimos en ser contactados, salieron apenas en 1988 y son uno de los pueblos en mayor riesgo de extinción en el país. A su salida, los Nucacs empezaron a morir por montones, gripa y sarampión. Los antropólogos calculan que murió el 40% de la población, cientos de ellos, sobre todo los viejos, con su conocimiento. Los Nucac no solamente tienen una inmensa riqueza cultural, sino también son ricos en términos de territorio. El Estado colombiano, alrededor de los años 90, les tituló un resguardo que aún no pueden ocupar porque no han podido volver a ese territorio. Un área más grande que el departamento de Caldas.
Con los acuerdos de paz con las FARC, desde el 2016 se ha triplicado la deforestación en el Guaviare y el resguardo Nucac ha sido el más afectado del país. Al año pierde cerca de 3.000 hectáreas de bosque. Cuando Simón Guevara llegó acá del Casanare, todo esto era selva. Y así comenzamos a destapar. El primer año tumbamos poquito, luego tumbamos 1,5 hectáreas. ¿Y cómo tumbaban? A pura hacha. Ahorita es otra guerra la que tenemos con estas tierras, lo mismo. Porque nos colonizamos y nadie nos dio este resguardo y no había resguardo cuando eso. Ellos tienen ya una civilización, ellos van buscando la civilización. Entonces eso significaría que el resguardo ya no tiene razón de ser. Y mi pregunta también va enfocada, ¿y qué razón de ser tiene un resguardo sin Nucac? Y detrás de todo esto, ¿será que está la población campesina o hay otras fuerzas más poderosas detrás de esto? A mí ese es el miedo que me da. Terratenientes, por ejemplo, acaparadores de tierras. Por eso estamos preocupando, sí, porque es que nosotros no sí podemos dejando la blanco, porque es muy hambriento, pues ellos están cogiendo la tierra. Para el futuro, para esta gente suya, ¿usted qué quiere? ¿Regresar al resguardo, quedarse acá? Al resguardo vamos a volver, este futuro es de nosotros. Sí. ¿Es el futuro de ustedes? Sí, vamos a volver. Si los colombianos dejamos morir a la cultura Nucac, con ella se irá una parte de nuestra Amazonía. El Estado, la sociedad colombiana tienen que aprender a caminar con el pueblo Nucac. Un camino que está trazado en decenas de decisiones judiciales. Ofrecer salud, educación y vivienda a seminómada, a lo Nucac. Caminar con ellos para que vuelvan a habitar, como ellos lo decidan, su resguardo, su territorio. El que solo los Nucac saben conservar para ellos y para nosotros. Nosotros estuvimos en el Guaviare hace más de 4 meses, en diciembre del 2019, antes de la cuarentena, nos íbamos demorando un poquito en sacar esto, y para entonces hablar de lo que está pasando ahora mismo en el Guaviare, qué está pasando con esas personas que visitamos nosotros, tengo conectada vía Skype a Kelly Joana Peña. Kelly es una de las personas en Colombia y en el departamento del Guaviare que más conoce a la etnia Nucac, ha trabajado con ellas cerca de 10 años, es socióloga, es integrante de la Confluencia de Mujeres y está en San José. Kelly, buenas noches y arranco dándole las gracias a usted, que fue una de las personas que nos ayudó a entender más o menos lo que pudimos, eso que está sucediendo allá en el Guaviare. Buenas noches, Daniel, y buenas noches a toda la gente que está mirando el programa. Y entonces cuénteme, usted que está allá, usted que es la persona que tiene contacto, y los dos sabemos lo difícil que es tener contacto con los Nucac, ¿qué están haciendo ellos en esta coyuntura? Bueno, como viste, los Nucac están distribuidos en varios lugares del territorio o cerca al territorio, no dentro del territorio. Y apenas se enteraron que pues de la enfermedad, hubo como un recuerdo de la gripa que ellos vivieron en los años 80, después del contacto donde murió la mayor parte del pueblo, y muchos, digamos, muy nerviosos comenzaron a gestionar con las instituciones que se les pudiera apoyar el traslado a zonas aledañas al resguardo Nucac. Entonces, en este momento la mayoría de ellos están en el bosque. Sin embargo, pues por varias circunstancias ellos han venido saliendo de vez en cuando digamos, a proveerse de alimentos, a hacer llamadas institucionales, siempre como contando. A mí me llaman mucho, se van hasta como 2 veredas más abajo para poder coger señal y decirle pues que por favor, que hable con salud, que le cuente esto a tal persona, como mandando razones para que ellos no, pues porque ellos se sienten un poco solos ahí en el aislamiento. Ellos están, casi todos los grupos, por ejemplo, Yedecu, Gabriel, con el que hablaste, con el que fuiste a cacería, ellos están hacia adentro. Ellos están hacia adentro
Y entonces digamos, del resguardo. Digamos que la pandemia logró un poquito lo que no habían logrado las instituciones y no habían logrado la acción de las ONGs, y era que ellos volvieran a su territorio y ocuparan ese resguardo, algo que es tan importante para darle un sentido y una justificación a la existencia de ese territorio, ¿cierto? Sí, claro, pues es muy, muy interesante, pero también les ha traído, digamos, una serie de situaciones, ¿no? Ha habido algunos conflictos con la comunidad colona que se encuentra dentro o cerca del resguardo, sobre todo por el tema, digamos, a los niños, y eso, pues me imagino lo viste en diciembre, algunos niños roban, no todos, pueden ser 4 o 5 por comunidad y son comunidades de 80 personas. Y eso pues les ha traído conflictos en este momento, y pues justamente lo que es el Ministerio Público, o sea, la Defensoría, la Procuraduría, están como pendientes que las instituciones le den trámite pues a esa situación para poder sostener el aislamiento y poder sostener la estancia de los NUCAC dentro de su territorio. Kelly, cuando nosotros hablamos con usted, usted nos ayudó a entender que los NUCAC son un pueblo en contacto inicial y que ese es un estado, una vulnerabilidad muy grande, una vulnerabilidad que tiene que ver con que se enferma muy fácil, que no entienden cómo funcionamos nosotros políticamente, que tienen el riesgo de perder su cultura. Colombia, ¿qué ha avanzado? ¿Qué tiene, qué ha aprendido para atender a los indígenas que están en ese contacto inicial? Los NUCAC no son los únicos, además. No, efectivamente. En el caso de Brasil o de Perú, digamos que hay un avance pues enorme. En Perú hay una ley de contacto inicial que está desde el 2006. Y en Colombia, pues hasta el año antepasado, en el 2018, tuvimos la posibilidad de tener un decreto que habla solo de pueblos aislados, no habla de contacto inicial. Entonces, por ejemplo, si esos aislados salen y comienzan a entrar en contacto inicial, más allá, digamos, de la posibilidad de un plan de contingencia que está dentro de ese decreto, pues no habría ninguna otra salida. Yo sí creo que hay varios pueblos que llevan muy poco tiempo o que más allá del tiempo de contacto tienen unas vulnerabilidades inmunológicas importantes. Un médico peruano que conocí hace muchos años que trabajaba con un pueblo en contacto inicial en el Perú, él nos comentaba que pues varios estudios que se han hecho para ganar esa inmunidad frente a la gripe pasan 90 años, entonces durante esos 90 años, esas generaciones van a ser susceptibles a cualquier gripe, y uno lo puede ver en el perfil epidemiológico de los NUCAC, donde constantemente están en gripe. De hecho, muchos de ellos han estado llamando porque hay varios cuadros de gripe entre los niños y niñas y los abuelos que están allá en la selva. Claro, y Colombia... No, lo que estamos entendiendo hasta ahora es que los NUCAC han vivido los últimos 30 años como nosotros hemos vivido los últimos 30 días, muertos del susto por un virus. Exactamente, y irán ganando esa inmunidad en la medida en que pasen pues las generaciones, ¿no? Entonces, porque digamos nosotros tenemos un recuerdo de las gripas, digamos de ese tipo de influencias en nuestros códigos genéticos, en nuestra, digamos, nuestro... Y en los NUCAC pues la gripa fue hace 30 años, no fue hace mucho, y pues como se puede ver, claro, muchos de ellos han envejecido pero los mismos que salían en el video de que ustedes hicieron, muchos de ellos salen en los videos de la época del contacto, o sea, todos están, el cambio ha sido rápido. Kelly, y aquí para empezar a cerrar, si seguimos como estamos, si seguimos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo durante los últimos 30 años, ¿hay alguna posibilidad de que el pueblo NUCAC no se extinga? No, hay que cambiar. O sea, por ejemplo, es muy importante ahora pensar en cordones sanitarios para ellos,
porque no solamente ellos son susceptibles a la gripa que pasó hace 30 años, sino que este tipo de enfermedades los hacen muy, muy vulnerables. Y si los campesinos, digamos, se contagian de eso, también pueden contagiar a los nucac. Entonces hay que pensar en esas zonas como cordones sanitarios, y eso tiene que estructurarse en una ley, en una política pública de salud para contacto inicial, en una política integral de contacto inicial, y sería muy bueno comenzar ese camino desde Colombia. Es Kelly Peña, es una de las personas, una de las pocas personas en Colombia que habla la lengua nucac, y es la persona que trabaja cerca o dentro de la institucionalidad colombiana que mejor conoce a esta etnia indígena. Kelly, muchas gracias por hablarnos esta noche, y en general muchas gracias por ser la mamá cahuene de los nucac. Muchísimas gracias por invitarme. Nosotros seguimos con este tema. Voy a una pausa de comerciales. Cuando regrese voy a hablar con una de las personas que mejor conoce los retos ambientales del departamento del Guaviare, específicamente los retos que se viven alrededor del resguardo indígena Nucac Macú. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche. En medio de la pandemia hablamos de la sensación de fragilidad que surge alrededor de nuestra forma de habitar este planeta, una fragilidad que estamos viendo y que hemos investigado nosotros aquí en este programa relacionada con la destrucción de la Amazonía colombiana. Creo que esto todo tiene que ver, hay que empezar a pegarlo junto para que del coronavirus al menos salga algo bueno. Una de las personas que ha estado advirtiendo sobre la fragilidad ambiental en Colombia hace décadas es Rodrigo Botero. Rodrigo Botero es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, una de las personas que mejor conoce el Guaviare y en general la Amazonía colombiana. Ha sobrevolado cientos de horas tomando fotos tristemente de la deforestación. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Daniel, muy buenas tardes. Afortunadamente bien, gracias. Está haciendo buen clima en Cota. Bueno, sí. No parece el tiempo de abril, abril, sino abril el tiempo del cambio climático. Rodrigo, usted hace rato está haciendo llamados, alertas, es una de las personas que nos guió a el tema del resguardo indígena Nucac. ¿Qué está pasando ahorita allá? ¿Qué tan grave es realmente esta deforestación que está acercando a estos nómadas? Pues Daniel, desafortunadamente las noticias no son buenas para nada. Sí hay un proceso creciente de concentración de la deforestación dentro y alrededor del resguardo Nucac, número uno. Número dos, en este periodo entre finales del año pasado, principios de y ahorita la entrada del coronavirus, en el territorio pasa algo que para mí llama la alerta fuertemente. Hay una trocha que estaba en la época de las FARC, que iba básicamente paralela a un caño que se llama Caño Mosco y viene desde el eje central de San José del Guaviare y terminaba en el río Inírida. Esa trocha fue abierta durante estos primeros 100 días del año. Es decir, se puso al descubierto, a la luz, y se instalaron lotes con gente nueva de lado a lado, en más de 40 kilómetros de vía. Me tocó ver eso el día 16 de marzo en su totalidad, en su extensión. En esa época en donde se supone que ya en el resto de la Amazonia la mayoría de incendios se habían acabado, estábamos en plenos incendios en el resguardo Nucac. Tuve que ver incendios de gran magnitud, que obviamente no estaban reportados, digamos, en los medios públicos y desafortunadamente en muchos sistemas de alarma. Vi también, tenemos ya el registro del avance de algunos cultivos agroindustriales, principalmente el tema de eucalipto, que viene bajando en las sabanas de la Fuga, por un sitio que se llama Caño Macú, y ya vienen entrando, son cultivos que son contiguos a aquellos cultivos de palma de los cuales hemos hablado con ustedes en varias ocasiones. Y por aquí, de hecho, Rodrigo, tengo aquí una foto aérea, y esta es una foto aérea suya, de los cultivos de palma en las sabanas de la Fuga. Estos son baldíos del Estado, ahí los estoy poniendo en la pantalla, son todas esas líneas que se ven al lado, obviamente, de una carretera. Y esto es clave, y ya le voy a hacer una pregunta sobre esto, pero solamente para que la gente entienda, estos son baldíos del Estado, es decir, tierra que si se le da a alguien es a pequeños campesinos, y estos son unos cultivos agroindustriales que requieren inversiones multimillonarias. Esto no es un colono que fue y puso un cultivo de palma que además cualquiera puede ver metiéndose por esa carretera. Rodrigo, usted hablaba de la carretera de Caño Mosco, y aquí hay una cosa que es clave, y es que a veces pensamos que la deforestación ocurre por estos fenómenos de falta de Estado, porque hay unos grupos
armados, porque hay unos campesinos marginalizados que cultivan coca, pero en realidad los grandes fenómenos de deforestación, sobre todo en el posacuerdo en Colombia, han venido de la mano con el desarrollo que promueve el mismo Estado. Es decir, estas carreteras las hicieron máquinas posiblemente o de la gobernación o del municipio o de alguien vinculado al establecimiento. Pues desafortunadamente sí es así, Daniel. En el caso de la carretera que va de San José del Guaviare al corregimiento de Charras, ¿cierto? En toda la esquina oriental de las Sabanas de la Fuga, al frente de Mapiripán, pues fue la carretera número 1 priorizada por la anterior gobernación del Guaviare. Y efectivamente esa carretera hoy en día pues no solamente facilita, sino que muy probablemente le da un punto de equilibrio a esa gran inversión que se está haciendo, como ya sabemos, no solamente en cultivos de palma, sino en cultivos de eucalipto. Venía yo señalando a Daniel que para nosotros es una sorpresa que estos cultivos de eucalipto ya tenemos registro nosotros de que algunos de ellos están entrando al interior del resguardo Nucac. Y digamos lo que alcancé yo a escuchar un poco en la conversación anterior, lo que uno puede decir es hay todo un cerco periférico alrededor de todo el resguardo Nucac, de grandes apropiaciones de tierra, unas para cultivos agroindustriales, ya sea de eucalipto, de palma, otras para grandes fundos ganaderos, enormes fundos ganaderos, que se están haciendo alrededor de estos ejes viales. Ejes viales que en algunas ocasiones han sido construidos originalmente por grupos armados, en este caso por la FARC, pero en otros también porque recientemente muchas administraciones municipales o departamentales también han hecho inversiones públicas en ellos. La de Caño Mosco a mí me llama mucho la atención, no creo que haya sido con inversión pública, sí. Pero sí me parece que es tremendamente significativo que en 100 días usted pueda destapar 40 kilómetros de vía. Eso no se hace con poca capacidad de inversión, eso no se hace con poca gente. De eso además tiene que haber notificación a nivel regional. Y no se hace sin que las autoridades de un departamento como el Guaviare, donde hay 100.000 personas y todo el mundo sabe lo que está haciendo todo el mundo sin que nadie se entere. A propósito, Rodrigo, nosotros queríamos hablar con el gobernador del Guaviare, Eider Palacios, pero desafortunadamente no tuvo tiempo para cumplirnos la cita. Le voy a poner un par de datos que a mí me llaman mucho la atención y es el comparativo entre los cultivos de coca y las cabezas de ganado. Y de nuevo aquí reconozco su tino, que usted fue el primero en empezar a esculcar entre los datos del ICA, del hato ganadero. Colombia tiene un censo ganadero impresionante, es decir, aquí a las vacas, sean tierras de deforestación paramilitar o guerrilleras, las vacuna y Fedegan llega ya con el censo. Entonces, fíjense, entre los años 2016, 2017, 2018, las hectáreas de coca han ido bajando de 6.800 hasta 4.000 hectáreas. En cambio, las cabezas de ganado, que es la línea verde, han pasado de 281.000 a 406.000, un aumento de casi el 50%. Aquí y la nueva bonanza del Guaviare, la nueva fuente de deforestación grande es la ganadería, Rodrigo, ¿o no? Es la ganadería como una fase que yo considero intermedia, Daniel, al tema agroindustrial. O sea, en el caso de toda la región amazónica colombiana no hay un caso más concreto y eso, digámoslo, ya sí lo tenemos muy identificado. No hay un caso tan concreto en donde se vea la secuencia de pequeños cocaleros, pequeños colonos en los puntos deforestando, después se van convirtiendo en pequeños aticos ganaderos, posteriormente pasan a grandes fundos, ¿cierto? Y posteriormente se están adaptando a grandes fundos agroindustriales. Digamos lo que es una secuencia que viene desde la ilegalidad y va transformándose con el gran capital de la agroindustria que viene detrás. Ahora, ¿cuál es la participación de los fondos que vienen derivados del lavado de activos, del narcotráfico? Pues hombre, esa es una pregunta que habrá que hacer, pero pues tristemente en este proceso también de erradicación y de descenso de cultivos también se percibe que hay una gran destinación de todos los recursos que ha dejado el narcotráfico hacia el tema de ganadería y agroindustria que se están viendo precisamente en este tipo de corredores. ¿Qué me parece más triste? Que en este proceso de apropiación de tierras ya se haya identificado la debilidad de los resguardos indígenas y en particular el del resguardo Nucac-Macú,
como un área en donde difícilmente el Estado podrá volver a recuperar esos predios y devolverlo a sus legítimos dueños como son los Nucac Macul. Y Rodrigo, para irnos, nosotros mostramos un contrato, encontramos que un representante del pueblo Nucac, un pueblo que ni siquiera ha podido reclamar las transferencias que tiene su resguardo, está firmando un contrato con una empresa, ya lo voy a poner en pantalla aquí. Entonces, este es un contrato de mandato con representación y con cláusulas de exclusividad irrevocabilidad a favor del mandatario, es decir, a favor de la empresa Waltrunk SAS, representada por un abogado que se llama Helmut Mauricio Gallego Sánchez, el que firma este contrato para entregarle el control a esta empresa para poder vender bonos de carbono en el mercado internacional. Se llama Manuel García, que es el representante legal de una de las organizaciones Nucac que está tratando de formalizar y de tener interlocución con el Estado. No le voy a preguntar puntualmente sobre este contrato, Rodrigo, pero sí sobre los efectos que este tipo de contratos tienen en pueblos indígenas y en resguardos con las organizaciones sociales tan precarias como las que tienen los Nucac. Pues totalmente riesgoso, totalmente además fraudulento la forma en que se hace, pues con un sistema, como usted bien lo menciona, organizativo y político como el de los Nucac. Es absolutamente claro que allí hay, digámoslo, una acción indebida y digámoslo, a todas luces fraudulenta, ¿cierto? Este tema de los Carbon Cowboys, que se presentan no solamente en Colombia, sino en Perú, en Ecuador, es muy famosa. Parece que este grupo que hace esta firma de esta empresa también ha estado en otros resguardos tratando de hacer lo mismo. Son grupos que definitivamente están buscando al asalto en donde encontrar oportunidades para hacer ese tipo de contratos, pasándose por encima, pues obviamente, la protección del Estado colombiano para ese tipo de territorios, para entrar en mercados supuestamente voluntarios, pero que yo lo que creo que están escondiendo son otro tipo de intereses. Me parece gravísimo que esto esté pasando en el territorio, que no haya quien esté protegiendo y haciéndole seguimiento a este tipo de acciones de estas empresas que están entrando y saliendo por el territorio, haciéndolo en varias partes del país, y que adicionalmente, pues digámoslo, uno lo que se empieza a ver es, ese sería, digámoslo, como el moño, el broche de oro para guardar todo lo que está pasando dentro del resguardo Nucac en función de áreas invadidas, un área que tiene todavía, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una prospectividad petrolera, que tiene áreas que están en agroindustria, que tiene potencialidad minera. Claro. Bueno, definitivamente ese sería, digámoslo, el broche perfecto para, bajo una sombrilla supuestamente ambiental, generar un proceso, digámoslo, el cierre de la pérdida de la autonomía, de la poca autonomía y de la reivindicación, digámoslo, de la gobernabilidad de los Nucac. Me parece que es un tema crítico. El broche en el paquete de regalo que estamos entregando para dilapidar nuestro futuro. Es Rodrigo Botero. Rodrigo trabaja en la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias por hablarnos esta noche, Rodrigo. Vale, Daniel, un gusto como siempre hablar con ustedes. Nosotros seguimos en ese tema, vamos a seguir hablando con expertos y con funcionarios públicos. Quédense con nosotros, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la degradación ambiental mientras estamos nosotros guardados en la cuarentena. Puede que la gente en las ciudades no esté saliendo, pero en el campo, sobre todo en la Amazonía colombiana, en nuestro bosque más valioso, la deforestación sigue disparada, como lo decía nuestro invitado anterior. Vamos a hablar ahora con Germán Andrade. Germán es investigador del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. Es también profesor de la Facultad de Administración. Ha centrado su trabajo en la docencia, en la gestión ambiental, conservación, biodiversidad y cambio climático. Germán, un gusto tenerlo conectado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas y inquietudes en este importante espacio. Y yo hago aquí un pequeño disclaimer, una aclaración. El Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes financió en parte el reportaje que presentamos nosotros ayer. Fuimos los ganadores de uno de los incentivos para periodismo alrededor de temas ambientales que dieron el año pasado. Y fue realmente, pues, Germán, una plata que espero piense usted estuvo bien gastada. Bueno, ya veremos. Por ahora todo parece que sí. Por ahora todo indica que está muy bien. ¿Cómo le gustó el reportaje? Sí. El de ayer fue realmente dramático
y podemos, si quieren, ahora comentar sobre ese caso, pero en una visión un poco más amplia de los resguardos de la Amazonía colombiana. Claro, y este es un proceso que tal vez hemos contado muy mal, un proceso muy valioso que hicieron gobernantes, personas en la sociedad civil, y que ahora, en medio de la presión que están sufriendo estos territorios, es que tenemos que desempolvarlos y mostrarle a la gente que existen y decirles, mire, esto es importante. Y dígame usted, ¿por qué esto es tan importante? Mira, yo diría, para empezar, que a las noticias y a este tipo de espacios están llegando más rápidamente las tragedias, como la que vimos del caso del pueblo Nucac y de la falta absoluta de gobernabilidad en esa frontera de la diversidad cultural de Colombia y de la biodiversidad. Y lamenta uno que estemos obligados a estar transmitiendo esas tragedias en medio de una enorme oportunidad que no se termina de concretar. Es una oportunidad que se nos está desvaneciendo en nuestras propias manos, y es la oportunidad de consolidar una gestión ambiental, social, en el enorme territorio de los resguardos indígenas y, en este caso, los resguardos de la Amazonía colombiana. Claro. Los resguardos de la Amazonía colombiana son 185, que cubren, tomen nota, cubren 26.217.159 hectáreas. Aquí estamos hablando de 26 millones de hectáreas, que es mucho territorio. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, nuestros parques nacionales, reservas, etcétera, etcétera, en todo el país, tienen 31 millones de hectáreas, es decir, un poco menos que lo que ya tenemos en todo el proceso de conservación. Y de esos 185 resguardos, 14 de ellos están en el oriente de la Amazonía colombiana, sí, y cubren 22.500.000 hectáreas. No, esto es un territorio enorme, ¿no? Esto es como Inglaterra, una cosa así. Son territorios gigantescos que responden en su consolidación jurídica a lo que estipula la Constitución de 1991, cuando dice que Colombia es un Estado pluriétnico y multicultural y reconoce derechos políticos, culturales y territoriales a las naciones o a los pueblos, en el lenguaje jurídico colombiano, a los pueblos indígenas que están presentes en nuestro territorio. Sí. Entonces, esto corresponde a un mandato que está en el mayor de los niveles de nuestro acuerdo social, que es la Constitución de 1991. Germán, nosotros hablamos mucho de lo ricos que somos en biodiversidad, de la fortuna que tenemos de albergar a cientos de etnias indígenas, de la magnitud de la riqueza y el potencial. Sin embargo, y no solamente Colombia, sino en general los países con estas riquezas han sido incapaces de rentabilizar esto, de poder decirle a los campesinos que están allá, los pequeños campesinos que solo quieren labrarse una vida, miren, hagan esto que va a ser sostenible en vez de hacer ganadería. Nada ha funcionado y en ese sentido creo que hay una falla no solamente allá en el territorio, sino aquí en donde nos estamos pensando ese futuro. Bueno, más o menos. Nada ha funcionado es una afirmación muy temeraria, porque tenemos un sistema de áreas protegidas bastante robusto y bastante amplio en términos territoriales, aunque tiene unos retos enormes. Yo creo que aquí lo que nos ha quedado corto es que cada vez tenemos una retórica más sofisticada. En este momento la biodiversidad se llama un activo estratégico de la nación en el Plan Nacional de Desarrollo. Sí. Y sin embargo, los grandes espacios de la biodiversidad están entregados por omisión del Estado colombiano a la criminalidad, a las pandemias, ya vemos lo que está pasando en el Amazonas, a todo eso, digamos a lo peor que podemos identificar como sociedad, a las bandas criminales, al conflicto que no termina. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está pasando? Las fronteras de la biodiversidad, de los espacios de mayor biodiversidad, están totalmente o gran parte fuera de control del Estado colombiano. Y aquí es donde los resguardos indígenas aparecen como una oportunidad que el Estado colombiano no termina tampoco de reconocer.
y es más, se está aumentando su vulnerabilidad, como ya acabamos de ver en algunos ejemplos que nos presentaron ustedes en el caso del resguardo Nucac-Macú. Germán, llama la atención la falta total de preparación en la institucionalidad colombiana frente a casos como el de los Nucac. Colombia tiene al menos otros 2 grupos de indígenas aislados, unos en el Parque Chiribiquete, otros abajo en Yaigojé, Apaporis. De eso es lo que sabemos, ¿cierto? Puede haber más. En el caso de los Nucac, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior no tiene ni siquiera la palabra contacto inicial dentro de un decreto, no tiene una persona pensando cómo tratar a indígenas que salieron del bosque, que tenían una cosmovisión totalmente distinta y llegan a un mundo con dinero, y ahí no hemos avanzado. En cambio, tenemos muy buenas figuras de protección, pero en ese sentido hemos avanzado poco. Mira, yo creo que aquí Colombia, si quiere realmente tomarse en serio el tema de sus compromisos internacionales en términos de la protección de los pueblos indígenas, la figura anidada en el Ministerio de Gobierno, tal como está hoy, es totalmente insuficiente. Necesitamos un ministerio para los pueblos indígenas, un ministerio que tenga toda la fuerza de la ley, la tiene, que emana de la Constitución, y que tenga todas las capacidades de concitar y de coordinar al conjunto del Estado colombiano para hacer una política coherente. La tragedia de los Nucac-Macú es apenas una muestra de la vulnerabilidad y de la tragedia que se puede repetir y propagar con otros pueblos indígenas no contactados, pero también con otros pueblos indígenas que ya tienen, digamos, una estructura de cabildos y una estructura institucional un poco más avanzada. Entonces aquí lo que estamos es ante una gran decisión del Estado colombiano, si quiere o si no quiere, o si quiere seguir rindiendo culto a la retórica que se está cayendo a pedazos. Porque ¿qué quiere decir que la biodiversidad sea un activo estratégico de la nación cuando mire, es que acá hay un problema estructural, y es que si la biodiversidad es un activo estratégico de la nación, no puede estar a cargo exclusivo del Ministerio del Medio Ambiente, que además fue el que recibió la menor financiación en este periodo de gobierno. Esto tiene que escalar, esto tiene que ser un tema del gobierno nacional, y ojalá en cabeza de la Presidencia de la República se pueda liberar una nueva institucionalidad para semejantes principios. Ahora que estamos entrando al país, al grupo de las buenas prácticas, pues esto realmente es una vergüenza lo que está sucediendo. Es Germán Andrade. Germán Andrade trabaja en el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, profe, por habernos acompañado esta noche. Bueno, muy amables, y ojalá podamos seguir conversando en un futuro. Nosotros seguimos conversando, y ahora le toca el turno, después de comerciales, a uno de los representantes del gobierno, de la Agencia Nacional de Tierras, que tiene un rol clave para proteger a los indígenas en Nucac. Eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Hemos estado hablando acerca de nuestro reportaje que hicimos ayer sobre el pueblo Nucac. Recuerden, lo pueden ver en Twitter, Zona Franca, del canal Red Más. Vamos a hablar ahora con Miriam Carolina Martínez, es la directora general de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Por qué la Agencia Nacional de Tierras para este tema? Porque según una decisión judicial, la Agencia Nacional de Tierras tiene el mandato de delimitar precisamente el resguardo Nucac para poder dirimir unos conflictos que hay entre colonos y entre los indígenas. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Daniel? ¿Qué tal todo? ¿Cómo han estado? Bien, bien, gracias. Cuénteme, ¿cómo va esa delimitación? Hasta donde yo supe, cuando estuve allá en diciembre, no había todavía ninguna valla diciendo aquí esto es resguardo, todavía no había una delimitación completa de las zonas más complejas. Bueno, Daniel, es muy importante pues aclarar un poco en qué consiste la orden judicial. Y qué órdenes tenemos nosotros para poder cumplir. Efectivamente, pues en el 2018 se da una orden para poder apoyar todo este proceso de preservación de la cultura Nucac, y dentro de este auto interlocutorio se nos dan a nosotros 3 órdenes, unas para la agencia en particular, y la última es compartida con otras entidades. Entonces, las 2 primeras tienen que ver con la delimitación para tener claridad de los límites territoriales del resguardo,
La segunda, la colocación de vallas. Y la tercera tiene que ver con un trabajo de socialización en acompañamiento con la Defensoría del Pueblo, las alcaldías de los municipios intervinientes, Sí. el Ministerio del Interior, para poder tener una claridad sobre cuáles son los derechos y cuáles son las condiciones que tienen las poblaciones indígenas, igualmente los campesinos que se encuentran en la ¿Y zona. cómo va esa delimitación, directora? Entonces, como es un territorio muy grande, Daniel, son más o menos 954.000 hectáreas que tenemos que delimitar, todo este proceso lo dividimos en 3 fases, de las cuales ya hemos cumplido 2. Entonces, ¿qué significa esto? Ya hemos hecho 2 visitas en donde nosotros hemos ido adelantando. Toda esta fase de delimitación, igualmente toda la parte de socialización entre los pueblos indígenas y el campesinado que se encuentra cerca. Aproximadamente ya hemos abarcado un 60% de las veredas que toca ir para poder delimitar. ¿Qué significa esta delimitación, Daniel? Porque es muy importante. Nosotros tenemos que mandar a un grupo de topógrafos para que se caminen literalmente todas estas hectáreas y poder determinar cuál realmente son los límites del resguardo. Sí. Nos falta una tercera parte que esperábamos hacer en abril la visita, teniendo en cuenta las circunstancias actuales no pudimos realizarlas, entonces una vez nos permitan volver a territorio, programaremos la visita para poder terminar esa tercera fase. Pero se está cumpliendo con la orden y nosotros esperamos que este año pudiéramos ya tener la delimitación para darle claridad tanto al resguardo como a un traslape con zona de reserva campesina que parece que se presenta en esta zona. Claro, ¿y qué va a pasar en esas zonas de traslape? Hay unas zonas donde hay gente que tiene títulos de propiedad sobre zonas que son resguardo indígena, y esto obviamente habla del caos que hay entre las figuras en el papel y las figuras en la realidad. ¿Qué va a pasar con esos campesinos? Bueno, Daniel, esto es muy relevante y qué bueno que lo mencionas, porque es que en esos temas de tierras hay mucho desconocimiento. Si tú te das cuenta, el resguardo de los NUCAG es del 93 y la ampliación es del 97. Casualmente, en su momento el INCORA pidió la ampliación de resguardo el mismo día que constituyó la zona de reserva campesina. Hoy en día lo que estamos haciendo nosotros es enmendando algún tipo de falla que hubo en la expedición de estas 2 resoluciones, lo cual no es el único caso, créeme. Hay muchos casos de estos, entonces por eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado. ¿Qué es importante y qué es importante también que la ciudadanía sepa? Este resguardo es del 93. Cuando se constituye un resguardo, de acuerdo con las normas actuales, se constituyen territorios colectivos. Y esos territorios colectivos no son prescriptibles. ¿Qué significa esto? Que no se pueden adquirir por el paso del tiempo, son inenajenables, no se pueden vender y son inembargables, no se pueden embargar. Por lo tanto, dentro de esta delimitación que nosotros estemos haciendo, sí, también nos va a tocar hacer un saneamiento, porque seguramente muchas de las personas que dicen tener títulos, estos títulos no van a ser válidos. Y lo digo con toda la consideración y de ninguna manera siendo irresponsable. Lo que pasa es que en realidad lo que hemos nosotros notado en el campo es que muchas veces las personas deforestan pensando que si deforestan les dan los títulos, y eso es falso. No es legal deforestar y no se da ningún título sobre tierra que ha sido deforestada. ¿Qué ha pasado también como costumbre? Que usualmente cuando las personas hacen estas prácticas, se empiezan a vender a través de unos documentos que se llaman cartas venta las tierras. Y seguramente esos son los títulos que muchos de esos campesinos tengan. sí. Teniendo en cuenta la situación, si nosotros encontramos eso, seguramente va a tocar hacer algún tipo de plan de reubicación o temas similares, porque como te comento, los títulos de los resguardos son títulos que no son enajenables, no son prescriptibles y no son embargables. Y de acuerdo, pero directora, yo sí le diría que es urgente que ustedes terminen esa delimitación y que la hagan visible en el territorio, bien sea con las vallas, bien sea con una socialización realmente efectiva, porque los indígenas están en la posición de decirle a los colonos que ese es el territorio de ellos, los que los pone en un conflicto que realmente no deberían asumir ellos, sino lo debería asumir el Estado colombiano que usted representa en esta ocasión. Claro, entonces es muy importante lo siguiente. Una vez terminemos la delimitación, podremos colocar las vallas. Nosotros ya hemos socializado con las autoridades de los pueblos NUCAC, son 124 autoridades.
¿cómo sería el proceso de delimitación y cuándo se colocarían las vallas? Estas vallas se colocarían concertadas con ellos una vez terminemos la delimitación. Por eso es que es tan importante entrar a la tercera fase que nos falta para poder terminar de hacer la delimitación del 40% del territorio restante que tenemos. Una vez terminemos esta delimitación, procederemos a colocar las vallas y, por supuesto, entraremos en todo este tema de solucionar el posible conflicto que se pueda presentar. ¿Qué quiero aclarar? Y es muy importante, Daniel, si me das un momento. La delimitación como tal, o sea, el resguardo o el territorio está ahí. Esto no impide que ellos puedan retornar a su territorio. O sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer con la delimitación es aclarar unos linderos y unos traslapes que hay con una zona de reserva campesina y con unos establecimientos de colonos para precisamente tener claridad de cómo es, hasta dónde va de pronto la zona de reserva campesina y si hay que hacer algún tipo de saneamiento o algún tipo de reubicación o otras medidas que se tengan que hacer. Pero esto no impide que ellos vuelvan a territorio. Es muy importante. Estamos de acuerdo, pero la delimitación, directora, es muy importante para que ellos tengan la seguridad de poder hacerlo, sabiendo cuál es su territorio y eliminaría muchos conflictos, porque tal vez la delimitación se termine cuando ya no haya Nucac, y eso sí sería una tragedia. Y te comento algo adicional, porque es que eso es un buen mensaje acá para esto. Muy cortico, que se me acaba el programa, directora. Listo, para que ellos puedan volver a territorio tienen que existir las condiciones adecuadas para que ellos vuelvan. ¿Y qué significa? Tú que estuviste en la zona, allá hay unas condiciones de orden público que son muy difíciles. Entonces es muy importante, porque siempre se ha contado con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, que siempre haya unas condiciones adecuadas para que ellos puedan retornar. Igual el territorio, como te comento, está ahí. Lo que estamos tratando de hacer con la limitación es aclarar traslapes y conflictos que se puedan presentar con campesinado para poder solucionar estos conflictos. Miriam Carolina Martínez es la directora de la Agencia Nacional de Tierras. Muchas gracias, directora. A mí se me acabó el programa. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Estamos con ustedes a partir del lunes de la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.